Si se necesitaran razones o motivos para apreciar al maestro Carranza, les diría que en primer lugar no cualquiera es capaz de codearse de grandes artistas como Salvador Dalí, Camilo José Cela y hacer de Pablo Neruda el padrino de bautismo de su hijo Juan. Mi padrino de nacimiento, para orgullo mío, fue Pablo Neruda. Yo soy el único colombiano que tiene todas las obras de Neruda dedicadas. En el 2023, el poeta y escritor Eduardo Carranza, nacido en Apia y Villavicencio, fue noticia y no precisamente por su aporte a la cultura, sino porque la tumba de sus restos mortales en Sopó, Cundinamarca, estaba en tan mal estado que tuvo que ser exhumado y repatriado hasta la capital del Meta, sitio en donde en noviembre pasado se le rindió un sentido homenaje. Todo esto abrió la puerta del profundo desconocimiento que se tiene sobre la vida del maestro. Así lo menciona José Díaz, doctor en Historia de la Universidad Nacional. Desde acá, desde Villavicencio, siempre nos quedamos con la idea de que Eduardo Carranza es un poeta y punto. No existe una biografía de él, una biografía en sentido moderno, es decir, una biografía crítica, no una biografía apologética, una biografía que le permita a los lectores entender al personaje en su contexto histórico, social y cultural. Desde hace rato hay una deuda en ese sentido con Eduardo Carranza, por eso es que la información que se tiene de él es, además de reducida, es desperdigada, es decir, se saben cositas de él aquí, cositas de él allá, pero no se tiene una idea de conjunto de lo que fue la vida del poeta. Sin embargo, ha sido Juan Carranza, el último hijo del maestro, quien ha abanderado la lucha para lograr que se reconozca el trabajo y el legado del escritor. Era un tipo que vivía poéticamente, es decir, cuando hablaba de algún fenómeno, algún comentario, un atardecer, lo volvía poesía, todo. Es decir, era un tipo que solo pensaba en poesía. Mi padre era profesor en el Rosario y ahí estudiaba un joven tolimense y se le acercó a mi padre y le dijo: profe, hice estos poemas, ¿por qué no hace el favor de leerlos? Y comenta. A los 15 días mi padre le entregó el suplemento literario con los poemas de ese muchacho y le dijo: joven Mutis, quédese en la poesía pero trabaje. Y después hay una entrevista de Margarita Vidal a Álvaro Mutis en que Margarita le pregunta ¿cómo fue su relación con Eduardo Carranza? Entonces Mutis, muy agradecido, dice: todo lo que soy en poesía se lo debo a Eduardo Carranza. La vida de Carranza estuvo conectada a intelectuales y grandes escritores de la época, pero lo que más se desconoce fue su activismo en la política. José Díaz profundiza en ello. Carranza también fue una persona que hizo política. Carranza era una especie como de intelectual de derecha en nuestro país. En los años 30 fue creador junto con otros políticos de algo que se llamó la Acción Nacional Popular, que era un movimiento nacionalista de corte conservador. Fue simpatizante del franquismo en España. Entonces, todos estos elementos que estoy mencionando son una invitación a pensar que la figura de Carranza es mucho más compleja y merece, por tanto, una valoración de conjunto para detallar la estatura que tuvo él como intelectual, como hombre que trabajó en el campo de las ideas, más allá de que uno pueda o no compartir su filiación política. Las obras del poeta deberían ser revisadas y nuevamente editadas y puestas a circular, por ejemplo, en Villavicencio, en las instituciones educativas. Su poesía y su trayectoria intelectual debería ser más debatida, más discutida en eventos académicos. Y sí, desde la academia es que debemos rescatar la memoria de Eduardo Carranza, porque él era, por encima de todo, un maestro. Él enseñaba, él crió muchas generaciones. A mí varias veces, recorriendo los pueblos, se le acercaba a la gente y le decían: maestro, las cosas bellas de la vida usted me las enseñó. Esta es una producción de Voces PDM, el podcast de Periódico del Meta donde convergen las historias del territorio llanero.